Bueno, estamos en comunicación telefónica. Le agradecemos mucho por atendernos a Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien es un reconocido actor en lo que es la jurisprudencia, sobre todo de cuestiones que nos atañen muy de cerca en estos tiempos. Miguel ha tenido una actuación muy destacada en ámbitos nacionales e internacionales. De hecho, ha, como digo, sentado mucha jurisprudencia con estas actuaciones en temáticas muy sensibles como es la defensa de los valores como la libertad, la justicia, la democracia, el federalismo, los derechos humanos, libre expresión, entre otros. Y recurrimos de nuevo a él para, bueno, comentar un poco y reflexionar sobre lo que está pasando en estos tiempos. Miguel, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Oscar, el gusto de escucharte como siempre. Bueno, miranos, ¿cómo miramos? Contanos cómo mirás vos desde tu experiencia como abogado, como también escribano, pero abogado laboralista, abogado constitucionalista, de los hechos que se Sí. vienen dando desde un tiempo a esta parte y que coronan de alguna manera con lo que pasó el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos viviendo una situación, digamos, bifronte, esto quiere decir con dos caras, ¿no? Ujú. Es como si el gobierno actuara en dos canchas, ¿viste? Cuando juega él, los goles valen tres porque dice que está jugando al básquet y lo hizo fuera del área. Ah, bien. Cuando el gol lo hace la sociedad protestando, qué sé yo, dice no, no solamente no vale, sino que es nulo porque estamos jugando al fútbol y los goles no se hacen con la mano. Ajá. Esta metáfora, que es creo que bastante clara, habla de esta doble cara. Por un lado, el plan de gobierno ha sido claro. Fíjate que apenas asumió, lo primero que apareció fue el protocolo de la Bullrich. Sí. Pues decir, ¿qué urgencia tenía ese protocolo respecto a lo que después ellos plantearon con el DNU 70, con la ley de base y toda esta otra cosa que vino después? Ujú. Eso fue una advertencia, decir, mire, prepárense porque lo que viene cierra solo con represión. Bien. Pero ahí empezamos un momento antes. Primero, que tanto en Buenos Aires como en Córdoba se ha tolerado algo totalmente inconstitucional. Primero, la libertad de expresión, que como lo dice la palabra, es libertad pero esencial. Yo digo esto que se dice libertario, nosotros lo primero que desconocen es una libertad o los derechos humanos básicos, que es la Ujú. libertad de expresión. Resulta que eso puede ser regulado, o sea, organizado, determinado para usar verbos similares, solo por el Congreso de la Nación y en el caso de Córdoba, por la legislatura cordobesa. Resulta que a nivel nacional dicta un protocolo una ministra, no lo hubiera podido hacer ni el presidente, Bien. cuanto menos una ministra, y tratan de que opere como ley, cuando técnicamente no lo es, al punto Claro. tal que se llega a aberraciones con eso. Pero para hacer la comparación como Córdoba, en Córdoba se manejan con una regulación de un juez de control. Los jueces solo actúan para prevenir o ante casos concretos, nunca regulan funciones. Para eso está el Poder Legislativo y está o por decreto el Poder Ejecutivo, y esto es una facultad de la legislatura de Córdoba. Por lo tanto, desde ya todas las lógicas represivas a nivel nacional, como en Córdoba, está regida por una infraestructura legal intrínsecamente inconstitucional. O sea, ellos están jugando con la primera lógica, pero después nos obligan a jugar de otra manera. Fíjate que mirá lo que pasa. Esto primero, y no lo podemos olvidar, se experimentó también en contra de los docentes y de los aborígenes en En Jujuy Jujuy. durante el gobierno de Gerardo Morales, con motivo de la situación que estaban viviendo los docentes, que era vergonzoso los sueldos que tenían, Sí. y a su vez con una reforma constitucional totalmente inconstitucional, que a su vez violaba los derechos ancestrales de los grupos originarios. Esto fue un ensayo en Jujuy. Resulta que se hacían procedimientos ilegales en todo momento, se perseguía a los dirigentes con excusas falaces que se usan hoy en día. Este protocolo inaceptable de la Bullrich, primero ha quedado en claro que indudablemente es una farsa. En realidad fueron a provocar los supuestos grandes destrozos, eran tan evidentes que el propio periodista
valioso de LB3 decía, Sí, mira, a mí no me consta que hayan sido gente que estaba en el movimiento, eran otra gente los que me quemaron el auto de LB3. sí. Pero a su vez utilizan un fiscal como es Tornelli, que nosotros Mm. sabemos que se prestó a un montón de cosas, que no viene al caso acá reseñarla, porque No, no, necesitamos 3 programas para decir tal todo lo cual, que tal cual. hubo. Pero digamos que le Y debe vos fíjate, mucho a Bullrich. exactamente, pero fíjate, han imputado desorden público, resistencia a la autoridad, sedición, atentado al orden constitucional, incitación a la violencia contra instituciones, Sí. uso de explosivos, imposición de ideas por la fuerza. Mm. Escúchame, una cosa traída totalmente de los pelos, e incluso que no tienen nada que ver fíjate, sedición. Para que haya sedición, directamente, como lo dice el artículo 230, inciso segundo, tiene que haber personas que se hacen públicamente para impedir la ejecución de leyes nacionales y otra serie de aspectos, y acá lo que se trataba es que se respeten leyes nacionales, Exacto, tal que cual. son la Constitución y no esta ley base que en más de un tema son tremendamente inconstitucionales. Aún más, han cometido delitos como privación ilegítima de la libertad, verdadera imposición de tortura, lesiones graves, Sí, abuso de autoridad sí, sí, y totalmente. violación de los deberes de funcionarios públicos. Pero acá voy a la doble lectura de este ejemplo que di entre el Vasco y el fútbol. Resulta que por quienes vienen declarando lo que significa la ley de base en la pérdida de derechos, en la pérdida de posibilidades que nuestra propia industria renazca dando empleo, etcétera, y con la búsqueda de criminalizar toda protesta, e incluso se buscaba que los docentes no pudieran ni siquiera quejarse de nada bajo pena de ser justa causa de despido. Sí. Resulta que nos encontramos con que el principal sedicioso es el presidente. Mm. Fíjate, yo te pregunto, acá, a ciudadanos que están levantando su voz diciendo, señor, nosotros necesitamos que no se nos saquen los derechos laborales, necesitamos que se nos permita crecer como país integralmente y no regalar toda nuestra riqueza para que vengan y se la lleven sin dejar nada en el país. Se los acusa de sedición, o sea, de querer, como dice el artículo 230, nada menos que impedir la ejecución de leyes nacionales. Ahora bien, el presidente de la República, Javier Gerardo Milei, no se cansa de decir, ya lo dijo en Italia y lo ha ratificado, que él viene a destruir el El Estado. Estado, sí, sí. Ese es un acto de sedición, porque él trata de impedir la ejecución de una ley nacional fundamental como es la Constitución. Tal cual. Él realmente no le importa nada de la Constitución porque se autodefine como anárquico. Aún más, acá hay responsabilidad de él y de los diputados y senadores que lo han apoyado en una actitud de irresponsabilidad institucional sin nombre. Miguel, dejarnos una reflexión de qué es lo que tenemos que advertir o en qué tenemos que prepararnos en estos tiempos que obviamente están instalándose y creándose sentidos muy complicados a la hora de enfrentarlos, inclusive entre nosotros, entre la población, y instalando este temor a la protesta, esta imposibilidad de ir a manifestarse porque podés quedar preso al voleo. Primero, estar unidos. Acá lo que se busca es que nos enfrentemos entre nosotros. Uh-huh. Hoy más que nunca, los gremios, los compañeros, tenemos que estar unidos, no nos pueden fraccionar. E incluso, fíjate que para dolor de nuestro país, porque el Poder Judicial no está actuando como corresponde, ya se ha puesto denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Procuración contra la Violencia Institucional. Tal cual. Acá el tema es de una gravedad que no nos puede dejar a nosotros, primero, callados. Segundo, tenemos que actuar dentro de la lógica institucional para que no nos echen la culpa, pero tenemos que mirar la cara a todos nuestros representantes. Ahora vuelve a diputados. ¿Qué van a hacer nuestros diputados ahí? Tendrían que mirarnos. Nos tiene que dar una respuesta, tanto Luis Juez como Álvarez Rivero, como
Alejandra la Vivo. doctora Vivo, que nos expliquen por qué están acompañando esto. ¿A quiénes representan ellos? ¿Dónde está el pueblo? E incluso el día de mañana, yo sostengo que hasta el propio gobernador no podría avalar esto sin un acompañamiento de la legislatura, porque acá hay cosas que van a tener unos efectos tremendos para el futuro en el país que no lo podemos aceptar calladamente. Y por supuesto, insistir un poder judicial que esté comprometido con las leyes y no con los intereses coyunturales del poder de turno, ¿no? Claro, Porque claro. esto es fundamental, ¿no? Sí, sí. Nos estamos viendo con el fiscal Stornelli, que ahora tiene el tupé de venir y de apelar las excarcelaciones en hechos que son perfectamente excarcelables. Y hoy más que nunca, defender no solamente en general, sino que yo le agrego dos cosas. Acá hay un ataque avieso, además de lo que estamos viendo, contra la educación. Sí. Porque acá nuestro país pudo ser un país con cierto nivel de permeabilidad social gracias a la educación pública, gratuita y de calidad. Sí, sí. Ahora, por algo, ahora se está atacando la educación. Sí. Docentes mal pagos, universidades sin presupuesto. Queriendo ¿Cómo? declararla de servicio esencial. Por supuesto, y además con eso pretender infravalorar los reclamos docentes que han sido de ese nivel en Jujuy, están siendo de ese nivel en Córdoba y en Argentina. Y cuando un docente reclama que tiene garantías constitucionales específicas, porque el Pacto de Derechos Humanos establece que hay que ocuparse permanentemente por la situación económica de los docentes y usa la palabra permanentemente para decir nunca estamos conformes porque esa es la base de una democracia, esa es la base de un pueblo, no nos vamos a callar, eso es clave y vamos a estar hombro con hombro. Bien, Miguel, agradeciéndote el tiempo, vamos a, obviamente, a estar pendientes de lo que pasa y recurriremos a vos cada vez que lo necesitemos. Muchas gracias por atendernos. Va a ser un lujo como siempre. Un abrazo especial a vos y a toda la docencia de Argentina y de Córdoba. Gracias, Miguel.